9 años después de su primera incursión en el universo de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii nos trajo la continuación de la historia. De nuevo volvió a sumergirse en ese mundo futurista, ese futuro en el que los seres humanos casi han perdido su humanidad a raíz de los implantes cibernéticos y las modificaciones corporales. La historia transcurre tiempo después de lo que vimos en la primera película. La mayor Kusanagi se unió al marionetista en la red, fusionó su Ghost con esa IA que era el marionetista y se dispersó, se evaporó en la red. Mientras tanto, Bato y la sección 9 siguen encargándose de todos los asuntos que tienen que ver con terrorismo que se les plantean en el día a día. Y el último caso al que se enfrentan es el de unas robots creadas con fines sexuales que han asesinado a varios de sus clientes y se han intentado autodestruir, suicidarse básicamente ellas mismas. Y este caso es bastante llamativo porque son robots, los robots no tienen ghost, no tienen esa conciencia propia y asesinar a un humano va en contra de la tercera ley de la robótica, en la que básicamente se impide que puedan llegar a hacer eso. El jefe Aramaki pondrá a Bato, que ahora hace equipo con Togusa, tras la pista de este caso. Y poco a poco, mientras la cosa se va complicando, como también ocurría en la primera película, también se irán desgranando distintos dilemas filosóficos, morales y éticos, al igual que pasaba también con la primera película de Ghost in the Shell, que, digamos, pondrán en jaque a nuestros protagonistas. Con Ghost in the Shell Innocence me pasa más o menos como me pasó con Ghost in the Shell, la película original. La primera vez que la vi hace ya muchos años, la verdad es que me dejó un sabor de boca bastante agrio, o sea, no disfruté de esa película, me pareció muy farragosa, no la entendía bien. Y la verdad es que al hacer este segundo visionado de Ghost in the Shell Innocence, la verdad es que he disfrutado mucho más de la película. También creo que por estar ahora metido de lleno en la saga, de haber estado leyendo los mangas y demás, me queda todo bastante más claro, o al menos parece que lo entiendo mejor. Es de decir que Ghost in the Shell 2 Innocence no sigue para nada la historia del manga Ghost in the Shell 2 Man Machine Interface, ¿vale? No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. No ocurre como en la primera película, que sí que la película se basaba en una de las historias que se recopilaban en ese primer volumen del manga. De hecho, la película de Ghost in the Shell Innocence se basa ligeramente o coge la esencia de uno de las historias que aparecían ya en el primer manga de Ghost in the Shell, que como ya comentamos estaba compuesto por varias historias cortas. Pues una de esas historias, una de las primeras de hecho, es la que da pie a lo que vemos en Ghost in the Shell Innocence, aunque se desarrolla mucho más en la película y digamos que tiene un envoltorio diferente, pero la esencia de esa historia está ahí en el manga original. Como decía, los temas filosóficos, éticos y tal siguen estando presentes en esta película. Mamoru Oshii, la verdad es que lo que quiere, sobre todo parece lo que le interesa de este universo es eso, ¿no? El poder reflexionar sobre diversos temas. Y en este caso, el foco de atención, aunque se podrían sacar más temas de debate, el foco de atención lo pone en el interés que tiene el ser humano en crear robots que tienen una apariencia idéntica a la de nosotros mismos. Es decir, es como crear una versión idílica, perfecta de un ser humano, pero a su vez es un ser humano que no tiene alma, que le falta esa característica. Y bueno, como ya hemos visto muchas veces que en Ghost in the Shell el concepto de ghost, de alma, por así decirlo, está muy presente, es también uno de esos elementos clave, porque el ghost es el único elemento que no se puede duplicar. Es decir, en este universo, en este futuro, podemos crear brazos artificiales, ojos artificiales, órganos artificiales, pero el ghost no se puede duplicar, o al menos no se puede duplicar sin que haya una pérdida, sin que haya un tipo de desgaste en ese ghost que se ha intentado duplicar, ¿no? Entonces esa idea de los robots que son creados por el ser humano como una imagen perfecta de nosotros mismos, que cumplen a rajatabla de una manera eficiente al máximo las tareas para las que han sido encomendadas,
son, como he dicho, ¿no? una visión perfecta de nosotros mismos. Y eso, a su vez, puede plantearnos la duda de por qué el ser humano tiene ese interés de crear ese tipo de robots, ¿no? ¿Por qué robots que son idénticos a nosotros, que tienen una apariencia humana? En la película se comenta, ¿no?, que lo que más aterra al ser humano de los robots, de los muñecos, ¿no?, como se menciona varias veces en la película, es que básicamente son iguales que nosotros, que se pueden mover, que parece que tienen vida, pero no llegan a tenerla, ¿no? Y eso nos hace plantearnos al ser humano si realmente si se ha conseguido crear un ser casi perfecto, ¿no?, en apariencia, en funcionalidad y demás, ¿qué papel jugamos los seres humanos entonces en este mundo, ¿no? Si para alcanzar la perfección, que es lo que el ser humano, a lo que el ser humano aspira, parece que lo que debe de perder es su propia alma. Bueno, ya sabéis que Ghost in the Shell, la verdad es que plantea estos temas bastante confusos y que dan para mucha reflexión, la verdad. Y sinceramente yo no sé hasta qué punto los llego a entender bien o no, pero bueno, eso es lo que a mí me ha quedado más o menos al ver la película, ¿no? Creo que esta idea tiene bastante sentido porque en la película, a lo largo de la película, se muestran ciertas cosas que a mí me dan pie a pensar que todo esto gira en torno a ese tema, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, bueno, Togusa y Bato hagan compañía, ¿no? Hagan equipo ahora. Togusa es el único de la sección 9 que no tiene todavía ninguna prótesis, por así decirlo, ningún miembro cibernético, solo tiene implantes que le permiten, pues, el tema de conectarse a distancia y demás, pero no es un cyborg, ¿no?, como puede ser Lobato o como era la Mayor Kusanagi. De hecho, la Mayor Kusanagi, si no recuerdo mal, se lo decía en la primera película, que lo había fichado para la sesión 9, pero por eso mismo, porque era humano todavía y podía dar un punto de vista y diferente al que ellos tienen, ¿no? Ellos son cyborgs y, por ejemplo, ellos no se preocupan quizás de lo que les pueda pasar, del tema de el riesgo, por ejemplo. Togusa en esta película en varias ocasiones le dice a Bato que tenga cuidado, que le ha venido a la mente su mujer y su hija, que no arme un follón, que cuando le ve coger un montón o sea, un arma así súper grande para ir a ver a los yakuzas en la película, le dice no vayas a armarla, tengo una mujer y una hija. Tiene ese factor humano, ¿no?, que quizás otros han perdido ya, ¿no?, por toda esa robotización, por toda esa no sé cómo decirlo, ¿no?, por toda esa transformación cibernética que han sufrido. Luego hay otra escena muy buena, que es la escena en la que Bato llega a su casa y cuida de su perro. De hecho, el perro está bastante presente en la obra, no solo en esta, sino en la primera película de Ghost in the Shell también hacía su aparición este perro, este sabueso, y vemos cómo lo cuida, cómo le prepara la comida, lo acaricia y tal. Y yo creo que también es una forma de demostrarnos que Bato, pese a toda esa todo ese cuerpo cibernético de androide que tiene, en el fondo sigue teniendo ese rescoldo de humanidad, que es su ghost, ¿no?, y que le permite cuidar a ese perro, criarlo. Incluso le compra la comida que él cree que es mejor, y va a una tienda específica de la ciudad, que es la única en la que venden esa comida, para dársela al perro, ¿no? Es como una muestra de humanidad hacia ese animal y, en definitiva, de mostrarnos que Bato sigue siendo humano a pesar de todo ese cuerpo que tiene cibernético. Es cierto que la película llega a un punto en el que puede ser bastante confusa. Sobre todo hay una parte, ¿no?, que parece que hay como una especie de corte y que la película se divide en dos, y esa segunda parte es bastante extraña, pero a mí al menos me ha gustado, ¿no? O sea, creo que ese cambio que tiene la película a una cosa totalmente diferente, creo que ayuda al mensaje, ¿no?, a recalcar un poco ese mensaje del que hemos hablado. Y en general, como digo, esta película, de la que no guardaba un recuerdo demasiado bueno, se ha transformado en algo
diferente. Ahora es una película que me ha gustado mucho. He apreciado mejor también la dirección de Mamoru Oshii. He apreciado mejor lo que nos quiere contar y cómo quiere hacerlo. Y casi que me atrevería a decir que es casi una versión más completa, porque la primera película de Ghost in the Shell lo que ocurría es que se hacía un poco corta, era un poco breve, ¿no? En definitiva, me parece que Ghost in the Shell Innocence es una digna secuela de la película original. Una obra que vuelve a explorar temas profundos y complejos. Un anime sobre el miedo a dejar de ser humano.